Tanto la espectacularidad de su asentamiento urbano como la hermosura del entorno natural que la circunda la convierten en una de las más fascinantes y originales ciudades altas del continente europeo. La vieja cuenca, suspendida sobre hoces en roca, nos hace sentir vértigo. Cuenca es una ciudad inverosímil que se ha descrito como una isla de piedra rodeada de piedra o como una concha cosida al manto de España. Y es que en Cuenca las casas no se levantan, se descuelgan en el abismo. Comenzamos nuestra visita a Cuenca, observándola bien por todos los lados y disfrutando de los innumerables miradores para poder apreciar la belleza y la hermosura de este lugar que vamos a visitar. Cuenca fue regalo de boda incluido en las dotes que el califa Al-Mutamid otorgó a Alfonso VI cuando éste contrajo matrimonio con la joven Zaida, viuda del hijo del califa muerto en lucha contra los almorávides en Córdoba. Pese a este matrimonio, la paz definitiva no llega y siguen los conflictos bélicos cambiando las tierras constantemente de dueños. Fue en 1177 cuando Alfonso VIII, con su poderosa maquinaria de guerra, decide apoderarse de este estratégico enclave y tras un asedio de 9 meses consigue que los musulmanes claudiquen y Cuenca pasa definitivamente a formar parte del reino castellano. Pocos años después, Alfonso VIII consigue la autorización papal para la creación de un obispado con sede en Cuenca y se levanta la catedral, que conserva aún hoy su trazado gótico. Hoy podemos ascender por las empinadas rampas de la calle cuyo nombre nos recuerda al conquistador Alfonso VIII, entonadas en vivos colores, hasta alcanzar la Plaza Mayor a través de las arcadas del ayuntamiento o de las coloreadas callejuelas que la rodean. Cerrando uno de los extremos de la plaza se alza la renovada fachada de la catedral, levantada a principios del siglo XIX en estilo neoclásico por el arquitecto Lampérez, quien al colocar la primera piedra se preguntaba: ¿la última? ¿Quién la pondrá? Aún no lo sabemos. La Catedral de Cuenca conserva en líneas generales su trazado gótico. En ella encontramos un auténtico museo lleno de contrastes. Contiene centenares de obras desde el siglo XII en adelante, de las más diversas manifestaciones y épocas, aunque destacando principalmente el siglo XVI, época de esplendor para el arte conquense. Para poder captar al detalle la multitud de obras de la catedral y del Museo Diocesano, nos acompañamos de Pedro Miguel Ibáñez, profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha e investigador del arte conquense. Nos encontramos en la famosa Capilla de los Caballeros, o de los Albornoces. Ajá. Es una capilla de origen medieval, Sí. que fue fundada por García Álvarez de Albornoz. Se trata de una combinación hermosísima de arquitectura, pintura y escultura en la que todos los elementos tienen un elevado valor artístico. Es una capilla característica del primer Renacimiento en la que podemos ver la yuxtaposición de elementos decorativos, renacentistas, góticos e incluso platerescos como la llamativa portada. Lo que hablábamos antes, ¿verdad? La enorme variedad que hay estilística en la Catedral de Cuenca. Otra de las obras importantes de la catedral es el Arco de Jamete, del siglo XVI y obra del artista francés Esteban Jamete, que trabajó mucho en Cuenca y que dejó huella de sus cualidades en este impresionante arco.
Uno de los mayores contrastes de la catedral lo observamos en el encuentro de obras clásicas con otras mucho más modernas, como es el caso de las vidrieras, de características abstractas y que van en concordancia con el espíritu de modernidad que trajo a Cuenca el Museo de Arte Abstracto. Y donde participaron toda una serie de artistas vinculados a Cuenca, ¿no? Como pueda ser, por ejemplo, Gustavo Torner, o Gerardo Rueda, o Bonifacio, otros artistas, ¿no? La rejería es otro de los elementos a destacar, pudiendo disfrutar aquí de una gran colección de rejas de diferentes artistas. Quizás sea la de Cuenca, la catedral española donde más destaca este arte, que aquí no podemos considerar como menor. Sí, el retablo de San Fabián y San Sebastián, que puede ser representativo dentro de la visita que estamos haciendo de lo que es la escultura conquense del siglo XVI, que también es muy importante, como lo es la arquitectura, como es la pintura o las artes decorativas, ¿no? ¿Y esto, Pedro? Es la capilla vieja de San Julián, que es uno de los lugares donde han estado depositados los restos de San Julián, el obispo San Julián. Capilla de variados elementos estilísticos en la que se vuelven a yuxtaponer elementos góticos con elementos del primer Renacimiento. Entonces es una obra de Ventura Rodríguez, es un arquitecto muy importante del siglo XVIII, se hace a mediados del siglo XVIII, y es una obra ya que se corresponde con un barroco muy clasicista, ¿verdad? Pero para seguir admirando el arte conquense, tampoco podemos dejar de visitar su Museo Diocesano. El Museo Diocesano contiene, como ves, piezas realmente importantes, ¿no? del arte conquense. Por ejemplo, ese resucitado es muy interesante, ¿no? Porque además procede de la fachada antigua de la catedral. Los fondos del Museo Diocesano nos ayudan a conocer el periodo de mayor prosperidad de la ciudad, finales del siglo XV y siglo XVI, en el que se adaptó sin reservas la penetración del primer Renacimiento italiano en nuestro país. En concreto, esta natividad que vemos aquí enfrente y otro más, aquel otro de la presentación del Niño en el Templo, son de Martín Gómez el Viejo, que es uno de los pintores conquenses más importantes pues, de toda la historia de Cuenca, ¿no? Además de pinturas del Greco, Gerard David o Martín Gómez el Viejo, también podemos encontrar una bellísima colección de orfebrería, destacando el soberbio báculo de San Julián, un extraordinario bronce dorado y esmaltado de los talleres de Limoges de finales del siglo XII. Otra de las obras a destacar es el Calvario de Alfonso VIII, obra medieval de madera tallada y en parte policromada, cuya cruz estuvo recubierta de plata. Nos despedimos de Pedro y continuamos nuestro paseo entre los callejones, los rascacielos y las escaleras que van comunicando los distintos espacios del casco antiguo colgados sobre el abismo. Así llegaremos a la Plaza de la Merced, espléndido espacio urbano al que vierten tres nobles edificios: el Seminario Conciliar de San Julián, la Iglesia de la Merced y junto a ella la clausura de las esclavas del Santísimo Sacramento. Un poco más abajo, en una amplia explanada, se alza la Torre Mangana, otro de los símbolos de la ciudad, levantada en el siglo XVI sobre el espacio en el que se alzó el Alcázar musulmán y la Judería. También pasaremos junto a la Iglesia de San Nicolás y el Caserón de los Zabala, con un soberbio blasón. Pero para ver desplegarse una buena colección de escudos no hay más que recorrer la calle de San Pedro, donde encontraremos blasones eclesiásticos, de nobles familias, de fundaciones reales, de instituciones religiosas, en fin, para todos los gustos. Y estamos en el Museo de Arte Abstracto y tenemos un acompañante
Muy especial porque él es Gustavo Torner, escultor, pintor y fundador de este museo, ¿no es así? Es decir, yo sé que le dije a Fernando Soler que cuando buscaba una casa en Toledo para estar allí y hacer el museo, no encontraba de la idea de que aquí había una y se arregló. Es decir, la casa era del ayuntamiento y se la cedía por un alquiler simbólico. Gustavo, ¿cuándo hace que está abierto el museo? Está desde el año 66, ya casi 40 años de que se empezó a luego es moderno, pero no tantísimo. Gustavo, otra cosa, en este museo, yo ahora entro, que todavía no lo he visto, ¿qué voy a ver? ¿Pinturas, esculturas? Principalmente pintura, que también es escultura, pero también puede haber obra gráfica, que eso ya depende del momento. Este museo, en este momento, está reducido a los nombres de los cuadros que había el día de la inauguración. Ah, sí. Es decir, entonces se inauguró con 36 obras nada más, ahora hay 120. Luego hubo un momento en que se pusieron cada vez más gente y luego hubo otro momento que se tomó el criterio de dejar nada más las firmas que había el día de la inauguración, nada más que con más cantidad de obra y mejor calidad. Entonces se queda un museo alrededor de la generación que llamamos de los 50, 60, que ya quedamos un poquito vivos. Subimos ahora hasta lo más alto y estrecho del cerro, donde se alza el edificio que sirvió de sede a la temida Inquisición. Hoy es el Archivo Histórico Provincial, donde se guarda la memoria de este disputado territorio. Continuamos visitando el arte moderno de Cuenca. Y ahora me vengo aquí, al antiguo convento de las Carmelitas del siglo XVII, que acoge a la Fundación de Antonio Pérez y también al Museo Internacional de Electrografía. Voy a hacer una visita. Pues un museo de electrografía es un museo en el que se recoge una pequeña o gran colección de imagen, que el hecho de que sea electrográfica significa que toda esta imagen está tratada mediante medios mecánicos, o sea, medios eléctricos, pues que utilizan la luz y que pues, suponen como determinado paso así hacia adelante en la investigación, no sé, de la imagen contemporánea en general, fuera de pintura, fuera de escultura, de artes plásticas, pues ahora se retoma un poco la imagen desde otro tipo de visión, por así decirlo, y utilizan otras técnicas y otro tipo de herramientas. El mismo edificio acoge también la Fundación Antonio Pérez, otro de los estandartes del arte moderno imprescindible de visitar. ¿Cuánto hace que existe esta fundación? Pues hace 2 años. 2 años nada 2 años más. solamente. ¿Y ya tienes toda esta maravilla aquí dentro? Todo esto está aquí dentro hace ya 2 años y ya hemos hecho unas 24 exposiciones. Sí. ¿Qué me voy a encontrar cuando entro? Bueno, pues un panorama de la pintura española a partir, sobre todo, de lo que yo considero mis compañeros de viaje en el momento que fue, a partir del Paso. El grupo del Paso, que fue aquella pintura abstracta, que se llama expresionismo abstracto, que fueron Antonio Saura, Manuel Millares, Luis Feito, y toda una serie de gente que marcaron las pautas de los años 57. Y tal. Luego ya vienen otros pintores como Luis Gordillo, otro pintor, o el equipo Crónica, incluso ya pintores jóvenes. O sea, a mí me interesa mucho, y aunque empecé con los pintores que hoy día rondamos todos ya los 70 años, luego ya hay pintores que tienen incluso 20 y tantos años. O sea, yo no soy muy ecléctico, o sea, a mí me interesa la pintura, no hay escuela que valga. Hay 3 salas que son lo que se llamamos salas temporales. Entonces sí, ahí sí cada mes vamos renovando. ¿Cada mes? Cada mes. Y luego ya no, luego ya los fondos son fondos casi siempre y ya son constantes, salvo que hay muchas donaciones, adquisiciones y otros, que llamamos otros, pues los vamos renovando y vamos cambiando. Y luego hay algunas salas, por ejemplo, dedicadas al libro objeto, al libro de artista, y ahí sí voy cambiando constantemente porque me gusta mucho ir sacando todos los fondos que tengo en casa. Una forma de que los vean y quitarles el polvo también.
De acuerdo, Hasta luego. Por un ventanal de la fundación admiramos el edificio al que hoy vamos a retirarnos a descansar. El antiguo convento de San Pablo, del que destaca el perfil de su iglesia gótica que muestra una atractiva portada del estilo rococó. Pero si entramos en el interior, nos sumergiremos en el tranquilizador claustro, hoy elegantemente adaptado a las comodidades de la vida moderna, como suele ser habitual en los paradores de la red nacional. Y ya en las últimas horas de la tarde no hay que perderse la puesta de sol sobre esta ciudad encantada, que va tomando unos tonos dorados que borran gradualmente el perfil de los edificios. Descansamos. Sigamos con nuestro viaje. Salimos de Cuenca y tomamos la Nacional 420 en dirección a Teruel, desviándonos por el kilómetro 441 para adentrarnos en la pista forestal que nos conduce hasta el bosque de los Palancares. Este es un espacio que sobrecoge a cualquier urbanita acostumbrado a los atascos y edificios. Un bosque misterioso en el que podemos descubrir ejemplares de pinos como el llamado pino candelabro, de casi 30 metros de alto y cuyas gruesas ramas se separan a modo de garras adoptando el conjunto la forma de un candelabro. También encontramos el pino abuelo, más alto aún que el anterior y con un robusto tronco que con seguridad es el más viejo de toda la zona. Sin embargo, lo más curioso de este bosque son las torcas, como esta. Son depresiones en el terreno cuyo origen no está muy claro. Las torcas son depresiones del terreno de forma circular y con bordes escarpados, agrupadas y en muy poco espacio. Su profundidad oscila entre los 17 y los 90 metros y en general sus fondos son inaccesibles. Algunas son inmensas con un diámetro de hasta 700 metros, mientras que otras, que solo alcanzan los 50, son reducidas y misteriosas. Uno de los más bellos prototipos de este fenómeno es la torca del lobo, perfectamente redonda e inaccesible. Siguiendo la pista forestal unos pocos kilómetros más adelante, nos topamos con un fenómeno de similares características, y es que al topar estos hundimientos con acuíferos, las torcas se llenan de agua, creándose así estas singulares lagunas. Desde aquí disfrutamos de las vistas del bosque de los Palancares, mientras admiramos las formas perfectamente redondas de las lagunas gemelas o descansamos junto a las verdes aguas de la enorme laguna de la Gitana. De entre todas las lagunas, esta es la más conocida. Se la llama la Laguna de la Cruz o Laguna de la Gitana. Se dice, cuenta la leyenda, que aquí se suicidó una gitana cuyo amado pertenecía a una familia que mantenía una gran rivalidad con la suya. Leyendas. Otro curioso paraje que visitar es el conocido como las Corbeteras, donde podemos encontrar un paisaje casi lunar y estas curiosas formaciones rocosas creadas por la erosión y que nos remiten nuevamente a mundos de fantasía y leyendas que nos han embrujado durante toda nuestra aventura.
Bueno, ahora nos encontramos en la zona del Parque Natural de Villar del Humo y vamos a visitar las pinturas rupestres, vamos a visitar un montón de curiosidades que me han dicho que hay por aquí, pero para ello, por supuesto, le he pedido la ayuda a Miguel Romero, historiador y gran conocedor de la zona. Miguel, muchas gracias por venir con nosotros. Gracias, vale. Manuel, ¿qué tal? Muchas gracias por traernos. Muy bien, hombre, muy bien. Bueno, chicos, a ver, contadme, ¿dónde me lleváis? Bueno, pues estamos llegando a lo que es el complejo natural, como muy bien has dicho, de Villar del Humo, que es la localidad cuyo municipio está. Vamos a empezar a entrar en lo que es realmente el complejo natural, Sí. donde se encuentran ubicadas las pinturas rupestres en unos 9-10 abrigos, Sí. cerca de 200 figuras de arte rupestre de estilo levantino, que a su vez están en un entorno privilegiado en el que, rodeadas perfectamente de ricos manantiales de agua, Sí. y una masa forestal de pinos y de todo tipo de arbustos Sí. que completan esta rica flora que tiene la Sierra de Cuenca, y luego a su vez podremos analizar cada uno de los importantes abrigos que permiten que se tenga un conocimiento muy exhaustivo de lo que supone el arte rupestre de este estilo. También hay que decir que desde hace unos años esto ya se le ha declarado como Patrimonio de la Humanidad junto a todos los abrigos rocosos del arte levantino de la zona del Mediterráneo, y por tanto eso quiere decir que se supone que habrá unas inversiones económicas necesarias para acondicionarlo mejor, no para sacarlo de esa Ya. virginidad que Tan bonita de esa- momento mantiene, claro, y que le hace claro. pues, bueno, ser todavía un parque natural más interesante. Este es el único jabalí que existe en el complejo, y ese es un ciervo súper grande, ¿lo ves? Enorme, con un cuello larguísimo. Bueno, la representación, por ejemplo, de estos dos animales, está claro que lo que ellos pretenden, en el caso del jabalí, es porque es un animal que les da de comer, que les da alimento. Y en el caso del ciervo, ellos piensan, hay en esta doble interpretación, piensan que representando los animales de caza, los cazan mejor. Y en otras ocasiones representan aquellos animales que tienen poder. Si el ciervo ese se supone que es el líder de la manada, se supone que tiene poder. Si yo represento algo que tiene poder, me dará poder a mí. Bueno, pues siguiendo la ruta que iniciamos, partimos de la Peña del Escrito y después hemos visto el chozo de Tío Periquillo, llegamos a lo que es el punto céntrico de todo el complejo. Esta es la Torre de Balbina, que es, como ves, una piedra muy singular porque tiene una forma especial hecha por el viento y la erosión, que de alguna forma representa un poco el símbolo de ese posible, Sí. entre comillas, santuario que supone para el arte prehistórico, para la gente del Paleolítico, pues todo esto, donde alrededor de la propia piedra se encuentran todos los abrigos rupestres, los 9, 11 ahora ya que hay, 9 catalogados y 2 por catalogar, que rodean totalmente todo este paraje. Es una roca del mismo estilo, de la misma composición y formación que todas, de este arenisca del Triásico, el color rojizo, como se aprecia, que permite, pues bueno, la exfoliación, como es lógico, pero que no se caen las hojas de piedra que hay ahí. Se exfolia fácilmente en algunos momentos y también permite, por su composición, que se pinte en ella y se mantenga la pintura mucho más tiempo que en otra roca de otra composición. Este mirador nos permite divisar un entorno muy extenso, es decir, aquí hay términos municipales de unos 10 o 12 localidades. Oye, chicos, que apetecía ya comer, ¿eh? Joder, es que... Ya después de tanto tiempo por ahí pateando la sierra, ¿no? Ya apetecía un buen bocata como este, ¿no? Yo pensaba que íbamos a parar ahí en una roca y me habéis traído una casa preciosa. Y esta casa es una sorpresa, parece que en medio de la foresta. Esta casa es que está hecha con esa intención, aunque nosotros estamos comiendo un bocata y lo ideal hubiera sido haber traído chuletas, chorizos de la tierra, Cachis. Morcillas y cosas así. Morcillas y chorizos de aquí de la tierra. Este régimen, pero las hubiese comido, ¿eh? Pero el sitio está preparado, y está acondicionado para que hubiéramos hecho fuego y hubiéramos comido muy bien, muy ricas y muy bien. Se llama Selva Pascuala, lo han acondicionado, lo han hecho nuevo prácticamente, menos la parte exterior del edificio, han hecho este porche también, y la intención es, pues eso, que sirva de aula de la naturaleza para atraer a la gente que venga al complejo rupestre, pues poderse quedar, alojarse aquí si son grupos organizados, solicitando permiso al ayuntamiento, obtendrían la disponibilidad del edificio. Tiene arriba una planta que han hecho también como habitaciones, de un abrigo a otro.
¿Para ver las otras pinturas? Para ver las otras pinturas, sí. Nos ahorramos, ¿no? Cuidado con la cabeza, ¿verdad? Ya Vale. está despacito. Sí, ya me lo he dicho. Lo que podrían hacer los hombres prehistóricos por aquí. ¡Jo! Si no quieren defensa. Y dale. Oye, a ver si... Estamos en el mejor abrigo de todo el complejo, ¿vale? Ajá. Este se llama Abrigo de Selva Pascuala. Aquí tenemos una serie de representaciones. Esta es la figura más completa, más perfecta y más bonita de todo el complejo. Y además es que es una de las más bonitas que hay en todo el arte rupestre de la península. La perfección que tiene. Fíjate, los cuernos, curiosamente, no son cuernos como los toros que hemos visto antes. Este bóvido tiene los cuernos en forma de lira, como si tuviese una influencia micénica de Creta. Luego tiene totalmente todo el cuerpo, detalle a detalle marcado. Tenemos también otra figura muy bonita que es un arquero, Es verdad. en actitud de disparo, pero si observa lo que yo te decía del culto o del posible culto al toro, no está de espaldas al toro. Es verdad, nunca... No está hacia No el está animal, hacia él. como que no quieren cazar al toro, como que el toro es el símbolo de todo el complejo. Algo sagrado para Algo ellos. sagrado para ellos. Ay. Esto sí que es común en la mayoría de las abrigos de todo el arte rupestre levantino. Ya es un esquematismo. Entonces ya representan figuras humanas. A ellos no les interesa tanto la figura humana como el animal. Entonces no lo hacen naturalistamente, sino esquemáticamente. ¡Hala! Precioso, ¡Wow! ¿no? Precioso. Aquí, como ves, tenemos varias cosas. Primero todo, podría formar una escena, pero la podemos dividir en dos partes. Una escena que sería la parte derecha, donde se observa un équido, es decir, un caballo, una mula, de esa especie, con una persona, en este caso un varón, que sujeta a este équido. La discusión entre los expertos viene en si está cazado a lazo, que nos tendríamos que ir a la época del Paleolítico Superior, o si está domesticado y lo llevan ya del lazo, es decir, ya lo llevan sujeto. Entonces nos tendríamos que venir casi al Neolítico, 3.000 años, 4.000 años, más acá. En la otra parte, la otra mitad, tenemos otros dos équidos que curiosamente representan también algo que suele encontrarse en algunos abrigos. El hecho de que los mismos, no los mismos, sino la misma cultura volviese aquí 2.000 años después, aquellos grupos tribales, y pintasen sobre lo pintado. Ah, por eso se ve. Ahí se ve un repintado, es decir, hay una primera figura, sus dos patas traseras y su rabo, y hay una segunda figura sobre ella. Tras el recorrido por esta especie de museo de la prehistoria al aire libre, con sus salas desplegadas entre pinares, terminamos nuestra ruta. De nuevo hemos disfrutado de maravillosos lugares que tratamos de atar a nuestro recuerdo, por si acaso, mañana, cuando despertemos otra vez en la urbe, descubramos que todo ha sido un sueño. Jara y Sedal caza menor, ahora en vídeo. Liebres, perdices, palomas, becadas, faisanes.
ya me enamoré de... Tanto la espectacularidad de su asentamiento urbano como la hermosura del entorno natural que la circunda la convierten en una de las más fascinantes y originales ciudades altas del continente europeo. La vieja cuenca, suspendida sobre hoces en roca, nos hace sentir vértigo. Cuenca es una ciudad inverosímil que se ha descrito como una isla de piedra rodeada de piedra o como una concha cosida al manto de España. Y es que en Cuenca las casas no se levantan, se descuelgan en el abismo. Comenzamos nuestra visita a Cuenca observándola bien por todos los lados y disfrutando de los innumerables miradores para poder apreciar la belleza y la hermosura de este lugar que vamos a visitar. Cuenca fue regalo de boda incluido en las dotes que el califa Al-Mutamid otorgó a Alfonso VI cuando este contrajo matrimonio con la joven Zaida, viuda del hijo del califa muerto en lucha contra los almorávides en Córdoba. Pese a este matrimonio, la paz definitiva no llega y siguen los conflictos bélicos cambiando las tierras constantemente de dueños. Fue en 1177 cuando Alfonso VIII, con su poderosa maquinaria de guerra, decide apoderarse de este estratégico enclave y tras un asedio de 9 meses consigue que los musulmanes claudiquen y Cuenca pasa definitivamente a formar parte del reino castellano. Pocos años después, Alfonso VIII consigue la autorización papal